en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. El versículo que leemos es el versículo 51 al 53. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar una vez más ante tu maravillosa presencia, Señor, y en esta noche, Señor, por habernos dado el gran privilegio, Señor, de adorarte, Padre de la gloria, y glorificar tu maravilloso nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. En esta hora te pedimos que seas tú, Señor, el que tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor, para que este estudio bíblico, Padre de la gloria, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, Padre eterno. Seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, dándonos la sabiduría, la gracia, Señor, para que podamos nosotros aprender cada día más, Señor, que en esta noche salgamos bendecidos de este lugar, maravilloso Dios. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a lo que es el estudio de esta noche. Si usted bien se recuerda, hace 8 días estudiábamos lo que era el estado de los muertos. Amén. Entonces yo creo que nos pudo haber ya quedado bien en claro lo que es el estado de los muertos, que fue lo que estudiamos hace 8 días. Y si no sabemos, por alguna casualidad usted tenga alguna pregunta o hay algo que no le haya quedado muy en claro, usted tiene toda la libertad de hacerme la pregunta. Y vamos, hermanos, a tratar la manera de aclararlo de una mejor manera posible. A veces de los hermanos que ven las predicaciones o los estudios bíblicos por las redes sociales, a veces envían sus preguntas y es bueno, porque es mejor aclarar las cosas para que no haya ninguna confusión. Amén. Hoy vamos a estudiar lo que es el rapto de la iglesia. Amén. El versículo que leímos dice, el verso 51, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Luego dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Yo creo, hermanos, de que todos nosotros esperamos y anhelamos ese día especial, que es, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria por su iglesia. Nosotros tenemos cada instante como iglesia del Señor, nuestro mayor anhelo tiene que ser que un día lo miraremos a Él cara a cara, que un día estaremos en su presencia. Déjenme decirle que hoy en día hay mucha controversia con respecto a lo que es el rapto de la iglesia. Ya estos temas, que son temas del futuro, le llamamos nosotros, porque cuando se habla acerca de la realidad del cielo,
acerca de la realidad del infierno, se habla de la muerte, se habla del rapto de la iglesia, se habla de la segunda venida de Cristo, de la gran tribulación. Ya esto es muy poco, como que los predicadores ya no quieren predicar esto, y es muy necesario que lo prediquemos, porque aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que saber que es necesario que nos afirmemos cada día más. Amén. Porque el Señor cumple su palabra. Amén. La palabra del Señor va a ser cumplida tal a como está. Entonces no podemos dejar de decir nosotros, porque algún predicador salió por ahí diciendo, no, que ya no va a ocurrir el rapto de la iglesia, o ya no va a suceder, o eso algunos predicadores lo usan para ponerle miedo a la gente, para que se atemoricen y para que puedan buscar del Señor, para que se entreguen a Cristo. No es para ni pensamos eso de que queremos tal vez ponerle miedo a alguna persona, sino que nuestro anhelo es que la palabra del Señor y lo que está escrito quede a la luz, y que realmente, hermanos, esta palabra va a tener su cumplimiento. Entonces, como predicadores no podemos callarlo. Amén. Es necesario que nosotros tengamos la plena claridad de que el Señor vendrá en cualquier momento. Amén. Los objetivos que Dios persigue con el rapto de la iglesia son: número 1, desposar a su hijo con la iglesia y celebrar las bodas del Cordero. Número 2, librar a su iglesia de la gran tribulación. Luego, características sobre el rapto de la iglesia. Algunas características son: no será visible al mundo. Número 2, será instantáneo. Número 3, será inesperado. Y número 4, será selectivo. Amén. Así que vamos a analizar nosotros, basados en la palabra del Señor, lo que es el rapto de la iglesia. El rapto de Cristo, hermanos, el rapto de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia será, hermanos, será hecho en una forma, como aquí decíamos en el subtítulo, será inesperado. Será como cuando menos la gente lo piensa, cuando menos la gente lo espera, entonces Él aparecerá. Entonces, por eso es necesario que nosotros como iglesia del Señor estemos preparados. Amén. Porque el Señor puede venir hoy. Amén. Puede venir esta noche. Amén. ¿Anoche usted pensó que el Señor podía venir? Si anoche hubiese venido el Señor, ¿cómo nos hubiera hallado? ¿Será que nos hubiéramos ido con Él? Entonces, ahí eso nosotros tenemos que saber de que tenemos que estar preparados. Amén. Entonces yo, hermano, siempre antes de irme a acostar, yo pienso en eso. Y antes de dormirme le digo: Señor, si es tu voluntad que amanezca el día de mañana, que sea tu voluntad, y si no, que sea en tu presencia. Y cuando uno abre sus ojos, lo que tiene que es darle gracias al Señor. Amén. Porque nos está regalando un día más. Amén. Pero siempre en nuestra mente tiene que estar presente de que el Señor puede venir. Amén. Es que es una realidad. Él va a venir, sea hoy, sea mañana, sea entre una semana, sea en 2 semanas, en un año, yo no sé en cuánto tiempo, porque la palabra del Señor no dice en qué tiempo será, pero sí que va a ser, ahora no lo sabemos. ¿Saben que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo murieron con esa esperanza viva en ellos? Ellos esperaban la venida. Y luego los discípulos de nuestro Señor Jesucristo también. Y luego cuando uno lee, no sé si usted es lector, le gusta la historia, pero cuando uno lee la historia, hermanos, de aquellos que fueron los padres apostólicos, aquellos padres de la fe, cuando uno lee la historia de ellos, hermanos, uno se queda sorprendido. Porque ellos, esa verdad, aunque la encontraron en las Escrituras, pero esa verdad ellos la abrazaron y la creyeron con todo su corazón. Amén. Y eso los mantenía ellos aferrados a Dios. Amén.
En el antiguo tiempo, cuando uno lee la historia de los primeros cristianos, la vida de ellos fue difícil, porque a ellos los obligaban a que negaran a Cristo. Los amarraban, luego, hermanos, los amenazaban de muerte, los encarcelaban, los amenazaban de ponerles fuego, de quemarlos con fuego y de muchas formas, muchas amenazas. Pero ellos, hermanos, estaban tan aferrados al Señor que su esperanza era de que si ellos morían a este mundo, sabían que iban para una gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy nosotros tenemos que seguir con esa esperanza viva. Amén. No aferrarnos a las cosas de este mundo, sino que tener la plena certeza y la seguridad que, hermanos, este cuerpo va a ir al polvo, pero nosotros iremos a una vida eterna con nuestro Señor. Aleluya. En el retorno de Cristo a la tierra habrá dos apariciones. La primera para arrebatar a su iglesia y la segunda para establecer su reino milenial. Ambas apariciones están separadas por un periodo de 7 años y poseen características muy diferentes. La primera aparición o rapto de la iglesia es eminente y ha de ocurrir de manera sorpresiva. Veamos una breve descripción de lo que sucederá en ese día. Vayamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Gloria a Dios. Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17. Gloria a Dios, ¿lo tenemos? Dice así el verso 15 en adelante: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, vean el verso 16. Hermanos, Cristo descenderá de los cielos, resucitará a los muertos en Cristo. Luego el verso 17, los creyentes que estén vivos serán arrebatados juntamente con los resucitados, y luego todos juntos recibirán al Señor en el aire. Así que podemos nosotros saber, hermanos, que tanto aquellos que murieron en Cristo Jesús, porque no es todos los muertos, son aquellos que murieron en Cristo. Amén. Resucitarán primero. Gloria a Dios. Y dice, y luego nosotros los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados. Amén. El apóstol Pablo describe otros sucesos que se darán el día del rapto. Vayamos a la primera carta a los Corintios, el libro inicial, capítulo 15, versos 51 al 53. Si usted quiere, ya no lo busque, ya usted lo leyó. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Luego, será tocada la trompeta que anunciará el levantamiento de la iglesia. Los muertos de Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles, esto es la primera resurrección. Los creyentes vivos sufrirán una transformación. San Pablo confirma la resurrección para vida, primera de Corintios 15, 20 al 23. Primer carta a los Corintios 15, 20 al 23. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado
de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Los creyentes que estén con vida experimentarán la glorificación de sus cuerpos para recibir uno semejante al de los resucitados. Aquí, hermanos, tenemos que tener nosotros en cuenta que cuando uno nace en Cristo Jesús, su palabra dice que venimos a ser nuevas criaturas. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros ya no somos las mismas criaturas, sino somos diferentes. Ya no estamos, hermanos, bajo la ley del pecado, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que seguimos en nuestros mismos cuerpos. Y estos cuerpos están viciados a lo pecaminoso. Estos cuerpos están viciados a la maldad, a lo malo. Entonces yo no sé si usted siente deseos a veces de como tentaciones que le tientan a hermanos a realizar alguna práctica que antes la hacía. Tal vez si cuando usted no era cristiano escuchaba música y de repente cuando va pasando por ahí escucha una música y empieza a mover el pie. Pero ¿qué quiere decir con esto? Es por la naturaleza nuestra, es este cuerpo que tenemos. Amén. Pero ahora, cuando está hablando aquí de una transformación, amén. Cuando está hablando, hermanos, de experimentar la glorificación, ya no vamos a tener estos cuerpos. ¿Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Él tocaba la puerta para llegar a un lugar. No, él se aparecía nomás. Él cruzaba puertas, cruzaba paredes. Hermanos, estaba en un lugar, luego estaba en otro. ¿Pero por qué razón? Ya tenía un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, esa misma transformación sufriremos nosotros. Pero eso va a acontecer ¿cuándo? Si están despiertos. Cuando suceda ¿qué? Cuando suceda el rapto de la iglesia, amén, nosotros seremos transformados. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. ¿Lo tenemos? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿A dónde está la ciudadanía de nosotros? En los cielos, gloria a Dios. Pero lo hubiera dicho con un ánimo, pero que se alegra que vamos para allá. Porque vamos para el cielo, hermanos. Tiene que ser de gran alegría, de gran gozo. Yo cuando leo estos versículos me alegro porque es una plena seguridad de que si yo, hermanos, realmente le he creído al Señor, esta promesa es para nosotros. Amén. ¿Para cuántos es esa promesa? Amén. ¿Es para usted? Amén. ¿Está aferrado? Amén. Bueno, dígale al Señor, agárrame tú, Señor. Amén. Porque si nos agarramos nosotros nos cansamos. Amén. Pero si Él nos sostiene, su mano dice que no se cansa. Amén. Amén. Entonces dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. ¿De qué está hablando ahí?
de una transformación. Entonces Amén. tenemos que creer plenamente que nosotros Amén. seremos transformados. Otro elemento digno de ser considerado como parte del rapto es que el Espíritu Santo se irá de la tierra junto con la iglesia. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar. Amén. ¿Saben por qué el Espíritu Santo está en esta tierra todavía? ¿Qué sostiene al Espíritu Santo? ¿Usted? No. Claro. Ah, no. Usted es iglesia. Ay, 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 Dios le va a decir. Somos cristianos. Sí. Amén. Entonces, mientras nosotros estemos acá, el Espíritu Santo está. Pero cuando nosotros seamos raptados, cuando nosotros, hermanos, el Señor nos lleve, el Espíritu Santo también será. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. 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 Entonces, ¿pero quién es? ¿Quién detiene todo esto? Nosotros y el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va. Y entonces es cuando, hermanos, este mundo sentirá lo que es no estar con la presencia del Señor. Amén. Porque su palabra y su promesa dice que el Señor hace nacer el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre buenos y malos, y aunque las personas sean malas, las bendice. Amén. Porque todo proviene de nuestro Dios. Amén. Si alguna cosa no proviniera de nuestro Dios, ahí mismo nuestro Dios dejaría de ser Dios. Pero todo proviene de Él. Amén. Y aunque alguien diga lo contrario. Los objetivos que Dios persigue con el rapto de la iglesia son: número 1, desposar a su iglesia con la iglesia, desposar a su hijo con la iglesia y celebrar las bodas del Cordero. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 19, versos 7 al 9. Les recuerdo que el miércoles pasado terminamos lo que es las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia, y ya este miércoles que viene nos corresponde estudiar el capítulo número 4, así que no se lo pierdan. Ya tenemos Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9. Amén. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que llegar nosotros a considerar, que, hermanos, este rapto de la iglesia va a ser con ese hecho, que se van a celebrar las bodas del Cordero. Segundo, librar a su iglesia de la gran tribulación cuya acción posterior al rapto queda establecido. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12. Gloria a Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 12. ¿Lo tenemos? Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. También si leyésemos Apocalipsis 3:10, también nos da una aclaración muy amplia. Algunas de las características del rapto son: no será visible al mundo. Vayamos a primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. ¿Lo tiene? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Entonces, cuando un ladrón va a ir a robar alguna casa, ¿llega en el día? No. Llega en lo más oscuro de la noche. Y llega cuando ya vio que todas las luces están apagadas. Y si escucha los ronquidos desde afuera, más con fuerza entra, porque está bien dormido el cliente. Entonces, así de eso se está refiriendo acá. No será visible al mundo. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Sus ropas, hermanos, tienen que estar puestas. ¿Y cuáles son esas ropas? Vestidos siempre del temor y del amor de nuestro Dios. Amén. Nuestra relación con Dios. Mantenernos siempre, hermanos, en esa comunión con el Señor. Congregarnos, ayunar, vigilar, orar, leer y mantener esa comunión con nuestro Señor. Será instantánea, en un abrir y cerrar de ojos. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo es un abrir y cerrar de ojos? ¿Usted ha parpadeado? Cuando uno parpadea, es milésimos, menos que segundos. Todavía. Un párpado, ahorita parpadeamos y desaparecieron. ¿Dónde están? Estaba ahí, pero ya no está. Pero entonces aquí es donde nosotros tenemos, hermanos, que saber de que es una realidad la venida del Señor. Nos está advirtiendo. Nosotros como iglesia tenemos ya que estar advertidos, ya tenemos que estar sabidos. No tiene que haber ninguna duda en nosotros. ¿O habrá alguien aquí que duda de que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia? De que en un momento será, hermanos, el rapto de la iglesia o será el arrebatamiento y, hermanos, y nos vamos a ir con Él. Porque es necesario que aclaremos esas dudas y que tengamos la plena seguridad de que el Señor va a venir. Amén. Será instantáneo. Amén. Vamos a ir a San Mateo capítulo 24, verso 42 al 44. Nadie sabe el día ni la hora. Y yo creo que este capítulo se lo deberíamos de leer a algunos que han puesto fecha y han dicho tal fecha
será el fin del mundo, será el rapto de la iglesia, Cristo vendrá por su iglesia. Han salido algunos diciendo eso, pero yo creo que no han leído esta parte de la Biblia donde dice, hermanos, de que no hay, hermanos, no hay una fecha, dice que será en un momento inesperado. ¿Lo tenemos? Dice así el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Así que sabemos esto, que el Señor va a venir a la hora que no pensamos. Ahora, San Mateo capítulo 25, verso 13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. San Marcos capítulo 13, verso 32 al 33. San Marcos capítulo 13, verso 32 al 33. ¿Lo tenemos? Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Entonces, ¿dónde quedan aquellos que han puesto fechas, que han puesto días, que han puesto años, que han puesto horas? A tal hora vendrá. Y yo me recuerdo en una ocasión que hubo uno que, un hermano daba el testimonio diciendo que el pastor los había hecho vender casas, vender terrenos, vender vehículos, vender todo, porque sería el rapto de la iglesia. Pero yo me pongo a pensar y digo yo, este hermano que estaba pensando, porque si se iba a ir con el Señor, ¿de qué le servía? No iba a disfrutar de ese dinero. Yo no le encuentro sentido. No sé si usted le encontraría sentido a eso, pero no hay razón de cómo nosotros preocuparnos por las cosas materiales cuando vamos a algo, hermanos, que es sobrenatural. Amén. Algo, hermanos, donde dice que no vamos a tener necesidad de ninguna cosa, sino que nos vamos a llenar solo de adorarle, bendecirle y glorificarle. Gloria a Dios. Pero acá en San Marcos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, yo no sé cuánta gente tiene ese valor para afirmar cosas donde está diciendo lo contrario a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice, nadie sabe. Nadie sabe la hora, el día, la fecha. No saben, ni los ángeles, ni nuestro Señor Jesucristo. El único que lo sabe es el Padre. Ahora, otra característica del rapto de la iglesia será que será selectivo. Los que tengan una sincera conversión y un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Aquí tenemos que entender de que cuando habla de selectivo, está hablando que son para aquellos que realmente tuvieron una verdadera conversión. No es para medios cristianos. No, es que yo asisto a la iglesia. No, es que yo doy mis diezmos. No, es que yo ofrendo. No, es que yo soy buena gente. No, es que yo hago, entonces hay muchas cosas de las que la gente dice, no, es que yo hago esto, no es que yo hago lo otro, no es que yo ayudo, no es que yo acá. Pero no se trata de eso. La salvación se trata de tener realmente un verdadero encuentro en Cristo Jesús. De ser verdaderamente cristianos. Amén. Gloria a Dios. No medio, no tibio. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo a la Odisea? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es que aquí no entran los medios, tiene que estar completo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9.
Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso número 9. ¿Lo tenemos? Dice así. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces, ¿a quiénes son los que el Señor libra de la tentación? Aquellos cristianos de verdad. Pero aquellos que no son cristianos, la ira del Señor les está reservada. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. ¿Lo tenemos? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Así que es algo, hermanos, que nosotros tenemos que estar con una plena seguridad de que el Señor, hermanos, va a obrar con aquellos hermanos que realmente han tenido un verdadero encuentro con Él. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Entonces, ¿cómo si nosotros no guardamos la palabra del Señor, si somos desobedientes, si la palabra nos reprende de pecado y seguimos insistiendo en el pecado? Ahí es donde, hermanos, realmente nosotros, hermanos, perdemos ahí. Porque aquellos que escuchan su palabra, la guardan, la atesoran, la ponen en práctica, son aquellos, hermanos, que realmente van a recibir, hermanos, aquella recompensa de parte del Señor. Pero ahora, ¿quiénes son aquellos que guardan la palabra del Señor? Son aquellos que han tenido una verdadera conversión, que ha habido un verdadero arrepentimiento. A veces solemos decir, ¿verdad?, que en la iglesia hay dos clases de cristianos: los convertidos y los convencidos. Entonces, pero ¿por qué los convencidos? Porque realmente no hubo un sentir de parte del Señor, o que el Señor realmente no obró, sino que hubo tal vez alguna fuerza humana que lo motivó. Entonces, esa persona no va a poder soportar la prueba, porque nosotros no podemos soportar la prueba. Si hoy nosotros estamos aquí, déjenme decirle que ha sido su gracia la que nos ha sostenido. Gloria a Dios. Porque si su gracia no nos sostuviera, fuera imposible que nosotros pudiésemos mantener una relación con el Señor o mantener nuestra vida espiritual. Amén. Pero este estudio tiene que motivarnos a nosotros a fortalecernos en el Señor y a buscar siempre, hermanos, esa fuerza que Él nos puede dar, que es en su presencia. Amén. Y aferrarnos cada día, en cada momento en Él. Y déjenme decirle, no se olvide que en cualquier momento pueda ser el rapto de la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor. Se terminó este tema, hermanitos. Si usted tiene alguna duda, con gusto puede y con confianza puede preguntarme y estaremos respondiéndole a su duda. Vamos a orarle al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos,